Muy buenas noches a todos. Gracias por la participación a esta sesión virtual. La idea es que podamos complementar las temáticas que hemos venido trabajando correspondiente a la gestión de la seguridad. Ayer teníamos la oportunidad de analizar varios temas, entre eso las inspecciones de seguridad. Tuvimos la oportunidad de analizar lo correspondiente a las señales de seguridad y finalmente un tema que dimos un inicio que tenía que ver con los comités que se establecen en aras de poder complementar, en aras de poder apoyar que la gestión de la seguridad se evidencie en la implementación de los sistemas en las organizaciones. Antes de continuar, pues les informo que esta reunión se está grabando y que posteriormente se cargará en la plataforma. La sesión anterior ya está cargada para que ustedes en algún momento la puedan repetir o revisar. Dentro de esos comités que hablábamos al final de la sesión, decíamos que hoy en día en las empresas existen dos comités que velan o que promueven que todas estas actividades relacionadas con la gestión de la seguridad se evidencien. Dicho esto, nosotros mencionábamos que existe un comité, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual vinculamos tanto al empleador como al trabajador a que jueguen un papel o un rol decisivo en todas las acciones y las actividades relacionadas, que vinculamos a nuestros trabajadores a que estén activos, presentes en todas esas decisiones y en todos esos cambios que promovemos para mejorar las condiciones del sitio de trabajo. De la misma manera, hablábamos que existe un segundo comité, que es el Comité de Convivencia Laboral, que de una u otra manera garantiza o vela por las buenas relaciones en el entorno de trabajo. Y que de allí en este comité se trabajaba o se promovía lo que establece la ley 1010 del año 2006, en lo que respecta viendo esa ley, en la cual se establecieron medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otro tipo de hostigamientos en las relaciones de trabajo. Este marco jurídico que nos entrega, pues básicamente nos muestra una definición de lo que hoy en día se considera o se establece como acoso laboral en el entorno de trabajo y que finalmente nos entrega o nos manifiesta las conductas que se tipifican en lo que se considera hoy en día en los entornos de trabajo como acoso laboral. Quiere decir que las empresas hoy en día deben tener claro lo que esta ley nos manifiesta, lo que esta ley nos promueve, en aras de poder analizar dentro de la estructura organizacional, se puede dar entre los mismos compañeros de trabajo, encaminada, y aquí lo dice fundamentalmente, infundir miedo, intimidación
las empresas está tomando más relevancia. Las voy a mencionar rápidamente para que ustedes vean que lo que les voy a presentar a continuación está enmarcado en este aspecto jurídico, que es la ley 1010, y es que estos son las siguientes modalidades que nosotros podemos entender dentro de los sitios de trabajo, dentro de los entornos de trabajo como acoso laboral. El primero tiene que ver con el maltrato laboral. Digamos que la misma palabra ya me está entregando que existe una condición, un acto de violencia o un maltrato que puede ser físico o moral. El desempeño natural de un empleador o de un trabajador o de un empleado en el desarrollo de sus relaciones de trabajo. El segundo tiene que ver con la persecución laboral y habla de que se busca a través de una insistencia, a través de una inferencia, a través de un propósito, de que ese trabajador, que ese empleado, de alguna u otra manera se le empiece a descalificar, se le empiecen a generar cargas excesivas de trabajo, se le hagan cambios en los horarios, es decir, empecemos a generar una desmotivación laboral y que esta conducta reiterativa pueda llevar a que esa persona renuncie. Otro de los aspectos tiene que ver con la discriminación laboral. Y aquí, básicamente, de se tome como un elemento para generar una discriminación en el ámbito laboral o excluir al trabajador por alguna de estas. Otra de las modalidades o de las conductas que debemos analizar dentro de las empresas y que la norma nos manifiesta como una conducta de acoso laboral tiene que ver con el entorpecimiento laboral. Y esto está asociado básicamente a todas esas acciones que a veces se desarrollan que hay efectos de entorpecer, de generar obstáculos, barreras, retrasos y que de una u otra manera empiezan a dañar ese otro trabajo, ese otro desempeño que tiene el trabajador. Entonces es importante que hoy en día nosotros, que se hace necesario, qué trabajadores o qué empleadores empiezan a generar este tipo de conductas. También otra de las conductas que nos menciona la ley en relación al acoso laboral tiene que ver con la inequidad laboral. Y esto básicamente está asociado en asignar o quitar funciones desprestigiando o menospreciando la capacidad que tiene un trabajador. Muchas veces vemos que hay desigualdad en el ámbito laboral, es decir, puede que cargos similares con las mismas funciones, ¿cierto?, tengan una diferente remuneración, por ejemplo, o se le asignen cargas laborales diferentes, o veamos que se le limiten a ciertos trabajadores el desarrollo de ciertas funciones. Y por último, la conducta de desprotección laboral. Y esta es una de las más agravantes porque de una u otra manera ponemos en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador, asignando órdenes o asignando funciones sin requisitos asociados a una protección o a una seguridad para el trabajador. De una u otra manera lo estamos exponiendo
a que el desarrollo de la tarea, de sus funciones, de su labor, se vea afectado a través de generación de accidentes, a través de enfermedades. Hemos venido evidenciando conductas que se puedan considerar acoso, se puede minimizar, en el mejor de los casos, y es válida la expresión, que la persona empiece a corregir ciertas acciones como para efectos de que no llegue a tipificarse como tal, porque ojo que esto tiene una sanción jurídica y penal frente a los agravios que pueda, digamos, concretarse sobre la afectación del otro individuo o del otro compañero de trabajo o sobre el empleado o trabajador, ¿cierto? Entonces, puede que algunas de estas conductas esa persona reflexione, esa persona se le haga entender, de pronto con las intervenciones que hagan los comités, principalmente el de convivencia laboral, pueda que la persona empiece a cambiar las conductas una vez se le empiecen a hacer, digamos, seguimientos, llamados a atención, que la persona reflexione, caiga en cuenta de que está teniendo unas conductas que caen dentro de la categoría legal de acoso laboral. Y frente a eso empiece a orar de mejor manera, empiece, por ejemplo, a controlar emociones, a tener en claro que puede estar generando una afectación psicológica sobre un compañero de trabajo, sobre otro trabajador, listo. Entonces, esto, la norma también nos habla de unas conductas atenuantes que de una u otra manera ayudan a disminuir el agravio o la afectación que se esté generando sobre el individuo. Entonces, hasta el momento, por favor, les agradezco que me confirmen. Ya ustedes saben que está la opción manito arriba para que me informen que sí están viendo la presentación y que se está escuchando de forma apropiada. Les agradezco a todos la confirmación y la asistencia. Bueno, nuevamente Indira, ya sabemos que el compañero Iván está a través del perfil de Luis Rafael, el compañero Elías, el compañero Alexander. Entonces, miren que la ley nos empieza a dar aspectos necesarios y relevantes para nosotros entender si en nuestras organizaciones, en términos de seguridad, se están viendo este tipo de conducta. Y finalmente, ojo, voy a bajar un poco porque esto lo voy a ampliar un poco más en la otra presentación. Esta es la ley 1010 del 2006 que tiene que ver con el aspecto jurídico de lo que es el acoso. Y miren que, por ejemplo, en el artículo 9 nos habla de que nosotros, dentro de la gestión de la seguridad, podemos establecer medidas preventivas y correctivas para evitar el acoso. Por ejemplo, los reglamentos, revisar si de pronto tenemos apoyo por parte del ministerio, del inspector de trabajo, que ellos puedan tener un canal de comunicación, un instructivo, una guía que les permita, por ejemplo, de forma tranquila y de forma eficiente reportar conductas como esta, de que de una u otra manera el empleador tenga conocimiento, de que se establezcan sanciones, de cómo se van a impartir las sanciones, ¿sí? Entonces la norma es bastante completa y nos orienta de cómo hoy, a través de la gestión de la seguridad, nosotros podemos estar apoyando de que este tipo de conductas se minimicen, en este caso se controlen y que si hacemos una muy buena gestión no se me presenten dentro de los entornos de trabajo. Ahí la norma me establece un tema de sanciones que van desde sanciones disciplinarias, de determinación del contrato, desde multas en términos de recursos o de sanciones en salarios mínimos, en temas de intervenciones, por ejemplo, de pagos a través de tratamientos psicológicos, en caso de que hayan perjurias o daños, ya pues no renovación de contrato, y sanciones de un tema un poco más judicial. ¿Listo? Entonces, esta es una norma que hoy en día nos entrega bastante información de cómo nosotros podemos prevenir este acoso laboral. Y principalmente, y quiero que me confirmen en este momento, porque
estoy haciendo un cambio de la presentación, paso de la ley a que esto nosotros a través de la gestión de la seguridad como el factor de riesgo psicosocial. Y yo les decía que este es un factor de riesgo que en las empresas hoy en día toma cada vez más relevancia porque muchas veces desconocemos, y lo que hemos mencionado coloquialmente, que no sabemos de qué manera cada mundo que tiene la persona en su cabeza, en sus acciones, las actitudes, la forma en cómo reciben una indicación, una instrucción, las situaciones familiares, personales, cómo pueden afectar el desarrollo de nuestras labores cotidianas o de nuestras funciones dentro del entorno de trabajo y que finalmente pueden llevar a generar afectaciones dentro en el sitio de trabajo, conductas que pueden ser agresivas, conductas que pueden llevar, por ejemplo, a situaciones o eventos no deseados que nos lleven a emergencia, a tragedia, ¿sí? Llegándonos un poco al extremo. Entonces nosotros dentro de este aspecto de la gestión de la seguridad debemos entender algo y es poder con las actitudes, con las acciones, con los comportamientos que tienen nuestros trabajadores, saber qué está pasando por su mente. Entender si ese entorno de trabajo está causando algún tipo de afectación en nuestros individuos, en nuestros trabajadores. Y por ende, hay que tener claro que existen comportamientos que nosotros, si no notamos, pueden llevar a generarse unos factores de riesgo, que estos factores de riesgo pueden llegar a unas consecuencias no deseadas dentro del entorno de trabajo. Entonces lo que nosotros debemos es procurar dentro de esto que se llama gestión de la seguridad, es tener claro mejorar las relaciones interpersonales para evitar, como decía, eventos peligrosos o eventos no deseados. Entonces, lo primero es entender entre las personas, en poder manejar los conflictos, en poder entender que existen situaciones que nos pueden afectar y que estas pueden llevarse o pasarse del plano personal al plano laboral y que por ende se pueden generar situaciones, es poder prevenirlas, ¿cierto? Entonces, frente a esto nosotros debemos entender que el entorno laboral puede agravar ciertas condiciones, que ciertas tareas no pueden ser desarrolladas cuando una persona quizás no está pasando por un momento mental y que finalmente el trabajo o la realización de esto puede llevar a afectaciones en ese entorno de trabajo. Y que hoy en día los riesgos psicosociales están generando enfermedades y me están llevando a afectaciones dentro del aspecto laboral. Por ejemplo, yo les mencionaba en las sesiones presenciales que hoy en día vemos personas que sufren de depresión, personas que sufren de ansiedad, personas que sufren de estrés y un sinnúmero de enfermedades que afectan la forma en cómo desarrollan sus labores dentro del sitio de trabajo. Entonces es importante nosotros por allí tener claro. Hasta aquí dudas o preguntas. Si todo está claro, todo se va entendiendo, opción manito arriba. O tienen la oportunidad de abrir el micrófono para aportar. Gracias por la confirmación. También hemos notado que la mente o la forma en cómo se dan estas relaciones o estas conductas
reflejan en el trabajador afectaciones de salud. No sé si les ha pasado en que uno dice, bueno, siento que me voy a enfermar y empiezo a pensar en que me voy a enfermar y precisamente condiciono a mi cuerpo, a mi estado físico y genero enfermedades, a veces de tipo sensorial, de tipo, o cuando decimos me duele la cabeza, pienso que me va a dar esto, empezamos como a derivar afectaciones psicológicas que empiezan a generar, digamos, respuestas físicas en nuestro cuerpo. Entonces, los aspectos psicosociales empiezan a notarse cuando hay deficiencias en el diseño, en la organización, en la gestión del trabajo. Y eso se puede ver, por ejemplo, cuando no hay una definición de un rol en el entorno de trabajo, cuando no hay una organización, cuando no hay una asignación clara de las tareas, cuando, por ejemplo, hay sobrecargas de trabajo, cuando hay rutinas o monotonías que hacen que el trabajador de alguna otra manera se desmotive y frente a esto el trabajador empiece a generar ciertas conductas o cuando por ejemplo notamos que esta deficiencia en el diseño o en la organización hace que el trabajador piense que no va a tener un crecimiento organizacional, que siente que no es apreciado o valorado o que lo que hace, digamos, no se ve ese reconocimiento a la labor que desempeñamos, ¿cierto? Y finalmente esto empieza a producir unos resultados psicológicos, físicos y sociales negativos. Entonces es importante que hoy nosotros empecemos a analizar, por ejemplo, ciertas alertas que nos pueden estar dando luces de que existen riesgos psicosociales, como por ejemplo ausentismo de trabajo, de que no hay rotación a veces de tareas y eso obliga a que la persona incurra en una monotonía, en una rutina, que veamos que a las personas se les genera un estrés laboral, que veamos que las personas no descansan bien, no tienen un espacio de reposo, vemos que tienen problemas para dormir, que empiezan a tener trastornos de sueño, trastornos de alimentación y empezamos también a detectar, por ejemplo, síntomas como ansiedad, síntomas como depresión. Entonces es importante nosotros estos factores de riesgo psicosociales empezar a notar estos comportamientos. Desde el año 1915 y con la ley 57 empezamos a analizar que ciertas condiciones empiezan a tener una consecuencia o se ve reflejado en esa convivencia laboral y que es función del comité entender y comprender qué está pasando en las relaciones interpersonales, en los trabajadores y que finalmente empecemos a generar acciones preventivas para evitar situaciones como esa. Entonces, importante que ese comité que establezcamos hoy en día en las empresas, en las organizaciones, tenga una responsabilidad con el trabajador, que esté comprometido en estas acciones que ayuden a que estos factores de riesgo psicosociales no afecten la convivencia en el trabajo, que ese tipo de enfermedades nacientes se puedan controlar, que generemos espacios para que las personas se abren, comuniquen, nos puedan manifestar qué está pasando y por ello podamos actuar, digamos, con prontitud y no como usualmente pasa de que ya actuamos cuando se nos presenta la enfermedad o ya hay un problema o ya hay un accidente. ¿Listo? Entonces, frente a esto, pues ya les decía que existe la ley 1010, que posiblemente ciertas conductas hacen que también las personas, eh, digamos, a nivel de riesgo psicosocial, no se sientan conformes en su sitio de trabajo. Yo les decía en sesiones presenciales que muchas veces hay personas que notamos y hacen ciertas manifestaciones como por ejemplo de que van a trabajar porque les toca o que sienten que el trabajo es simplemente por obtener una remuneración económica, pero que finalmente no se sienten a gusto
o que finalmente están pasando situaciones dentro de las relaciones de compañeros o con empleadores que finalmente hacen que su mejor desempeño no se vea. Entonces, ya les decía pues que la ley 1010 nos entrega todo lo que tiene que ver con acoso laboral. Hay ese tema de esas características claras que se deben tener para poder tipificarlo como una conducta de acoso y poder llevarlo o elevarlo hasta el comité. Es entendible que se debe identificar quién es el sujeto agresor, quién es el agredido, si la situación es recurrente, persistente, y que finalmente podamos entender de qué jerárquico o a nivel organizacional se puede estar dando, porque ojo, no solamente parte desde el nivel superior al inferior, sino que también desde nivel inferior o entre compañeros. ¿Listo? Entonces es importante. Les decía que las modalidades son el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inela de protección laboral. Este último les decía que es uno de los que dentro de la gestión de la seguridad toma mayor relevancia porque finalmente es cuando exponemos a un trabajador a que una tarea que representa peligro yo no tome los controles o las medidas necesarias para que éste no se vea afectado, sino que lo expongo directamente a una afectación directa. Entonces es importante que también existe, además de estas conductas que están establecidas, que hoy en día se ve otro tipo de acoso, que es el acoso de tipo sexual, donde vemos agresiones de tipo físico, de tipo verbal, de tipo no verbal, ¿sí? Y esto lo podemos identificar fácilmente de cómo se viene presentando cuando vemos, por ejemplo, acciones como la siguiente: la falta de reconocimiento, bloqueos, subvaloración del trabajo, imponemos unas tareas rutinarias, les ponemos objetivos imposibles de cumplir, empezamos a generar calumnias, chismes, falsos rumores, empezamos a separarlo, a aislarlo del resto, de pronto yo les decía en la sesión anterior que es bastante complejo y que de aquí se desprenden muchas acciones que nosotros en términos de la seguridad debemos empezar a adelantar. Y les decía que los comités que se establecen deben ser funcionales frente a esto y frente a esto deben poder entregar las herramientas pertinentes. En esta presentación que ustedes también tienen cargadas en su plataforma están las conductas que nosotros debemos analizar cuáles sí constituyen y cuáles no constituyen. Por ejemplo, vamos a revisar de parte en parte. Por ejemplo, ¿qué sí constituye un acoso laboral? Por ejemplo, una agresión física, independientemente de la consecuencia, que genere una lesión y que dicha conducta o dicha agresión, como ya lo mencionamos, genera un maltrato laboral. ¿Qué no es un acoso? Por ejemplo, asumir que una determinación firme en la toma de una decisión que está bajo un marco de respeto se entienda como si fuera un acoso. Por ejemplo, cuando un empleador o un jefe directo o inmediato nos da una orden, pero que esta orden está enmarcada en el respeto, está enmarcada dentro de lo que está asignado de mis funciones y que básicamente me están pidiendo firmemente que haga mi labor o que la cumpla. Porque muchas veces ahí también utilizamos
que empiece a utilizar palabras soeces, hacer discriminaciones por raza, por género, por el origen familiar o por su estrato social. Eso sí es una conducta de acoso. Diferente es tener diferencias de opiniones en cuanto a credos, tener diferencias de opiniones frente a políticas, tener diferencias frente a posiciones o posturas que se marca dentro del respeto, no es una conducta de acoso. ¿Listo? Entonces hay ciertas expresiones, ciertas conductas que debemos diferenciar cuál sí puede estar dentro de las de acoso y cuáles no. Entonces hay varios ejemplos que la norma nos entrega que ustedes pueden revisar más en detalle de cuáles sí se consideran un acoso laboral y cuáles no. ¿Listo? Entonces, ojo, que también la norma, digamos que por eso es importante que estos comités sean eficientes, da unos tiempos prudentes para que el comité actúe, para que se hagan las respectivas averiguaciones, las respectivas conciliaciones o investigaciones, porque hay periodos en los cuales caducen o tienen caducidad o ya, digamos, si no se toman acciones, puede, después de la ocurrencia de un hecho, no tenerse o no entrar a hacer las acciones de pronto en cuanto a sanciones, en cuanto a requerimientos como tal a la persona. Es decir, si yo sufro o estoy sufriendo conductas de acoso y yo no reporto en los tiempos, luego de 6 meses que yo no pueda probar que efectivamente sufrí de un acoso, pues ya la norma, digamos, queda corta en el sentido de que de una u otra manera ya pasó un tiempo y no se hicieron las acciones pertinentes. Entonces, lo otro tiene que ver con el tema de la imposición de las sanciones, lo que tiene que ver con lo que establece la norma y que finalmente qué aplica o no aplica dentro de una empresa, como el tema de el acoso laboral. Y también tiene que ver mucho que la ley, en términos legales, digamos, la protección que hace a trabajadores que son, digamos, directamente sobre la empresa y los que son contratistas o de prestación de servicio. Entonces es importante la forma en cómo analizamos las conductas, la forma en cómo hacemos los respectivos reportes, de cómo hacemos la activación de este comité de convivencia y cómo empezamos a implementar acciones dentro de la por ende, dudas hasta aquí, pueden abrir sus micrófonos. O si por el contrario todo está claro, opción manito arriba. Ustedes saben que esa es la forma de hacer seguimiento y evaluar que todo está quedando claro. Nuevamente les recuerdo a todos, gracias por su asistencia y que esto se sigue grabando para posteriormente cargarse en la plataforma. Importante entonces que nosotros dentro de esas empresas tener una ruta definida
para que el trabajador conozca qué hacer si soy víctima de un acoso, cómo actuar, cómo activar este comité. Entonces, por aquí, en esta presentación, hay un paso a paso, hay, digamos, una instrucción bastante clara de cómo nosotros podemos eh, generar un espacio de confianza, porque muchas veces, como es natural, eh, a veces nos sentimos juzgados, a veces nos sentimos cohibidos, a veces no encontramos la forma de poder eh, generar estos espacios en que las personas puedan, digamos, comunicar, expresarse o llevar ante el comité estas conductas, porque como es natural, si por ejemplo la conducta proviene de acoso de un superior, yo estoy con la prevención de que el denunciar me pueda costar mi trabajo, o que por el contrario, si voy a poner, y espero que se tome con la mayor madurez la expresión que voy a decir, de pronto que se caiga en unos conceptos, por ejemplo, en el caso de género, machismo, feminismo, de pronto en temas de origen religioso y, digamos, se expongan ciertas situaciones que muchas veces las personas por reserva personal no manifiestan sus orientaciones o sus afecciones políticas o económicas, ¿sí? Entonces muchas veces el tema de que se active de forma eficiente un comité de convivencia que está viviendo o por lo que está pasando dentro del entorno de trabajo. Eh, Dicho esto, bueno, aquí hay una ruta de cómo se puede establecer, unos pasos de cómo lo podemos hacer para dar ahí, digamos, un trámite eficiente a las quejas que se nos presenten dentro del entorno de trabajo. También es importante tener claro que si el comité en la empresa no puede llegar a resolver la situación, ya tiene que pasar a una instancia ya judicial para que ya sea la justicia imponga la pena que amerite frente al agravio que esté sufriendo la persona. ¿Listo? El comité, dentro de la gestión de la seguridad, digamos, sirve como un mediador y que ayuda a que de pronto esto, digamos, no llegue a una dimensión un poco más agravante, pero si ya definitivamente el comité no puede hacer o llegar a una solución, pues ya deberá ser otros entes en otras instancias los que determinen qué va a pasar con estas situaciones de acoso laboral. Y también es importante, ojo, y que se me estaba pasando por alto, es que las personas que integran el comité deben ser unas personas idóneas, deben ser unas personas bastante respetuosas, deben ser unas personas que tengan, digamos, una reserva, una confidencialidad, que tengan la capacidad para manejar conflictos, que tengan la capacidad para entender y, digamos, no tomar partidos o posiciones frente a las situaciones que se puedan presentar, no inclinarse porque, por ejemplo, como es un tema laboral, posiblemente tengamos cercanía, familiaridad, tengamos mayor afinidad con ciertas personas, entonces deben ser unas personas totalmente objetivas. Y ese comité, pues digamos, debe tener una autonomía para poder impartir y tomar decisiones y que vayan, obviamente, en función de lo que la ley establece frente a lo que es el acoso laboral. Entonces, importante, lograr que en ese trabajador y que este comité tenga como propósito mejorar todas las relaciones laborales dentro del entorno de trabajo, que se puedan resolver los problemas, que se genere un aspecto de confianza, que la persona sienta el apoyo, que pueda generarse una estabilidad de alguna manera, que no se sienta cohibida de denunciar, de manifestar lo que pueda estar pasando dentro del entorno de trabajo, que se sienta apoyado, que no sea juzgado, que por el contrario se le facilite, digamos,
la mejora entre las relaciones interpersonales, ¿sí? Y que de una u otra manera esto ayude a mejorar las comunicaciones dentro del entorno de trabajo en aras de que las relaciones interpersonales o laborales tengan un mejor desarrollo. Entonces es importante que allí tengamos claro que hay conflictos que se presentan en la empresa. Ser un conflicto, pero que no son un acoso, ¿listo? Entonces es importante eso, de que tengamos claro lo que la ley establece, de que el comité pueda actuar responsablemente frente a las conductas, de que los trabajadores tengan claro lo que sí es un acoso, lo que no es un acoso, y que finalmente se dé el respectivo trámite para que todo llegue a un buen término y que se puedan resolver las diferencias, que se puedan mejorar estas convivencias laborales. Pues hay unas claves que ustedes puedan tener, el tema de optimismo, el tema de buscar aspectos en comunes entre las personas, en temas de generar trabajo en equipo, de compañerismo, de poder tener una actitud responsable y positiva en aras de poder resolver cualquier situación de tipo laboral. ¿Listo? ¿Todo claro hasta el momento? Opción manito arriba o cualquiera puede eh, aportar. ¿Listo? Entonces, esto es la continuación de lo que habíamos mencionado ayer, un poco más a detalle de cómo funcionan los comités, cómo es el tema de los comités de convivencia, cómo es el COPAS y finalmente, digamos, este aspecto bastante relevante e interesante que es el acoso laboral. ¿Listo? Permítanme entonces, cambio aquí la presentación para ya dar el cierre final. Me confirman por favor cuando ya estén viendo la plataforma Q10. Recuerden opción manito arriba para que me confirmen. ¿Ya les aparece compartida la pantalla? No, todavía no, bro. Ya estoy nuevamente haciendo el proceso, permítanme. Bueno, al parecer está teniendo la aplicación un problema para compartir. Me está mostrando un error. Pero bueno, ¿qué les quería mencionar? Que ya ustedes saben que en plataforma están cargadas los talleres. Estos talleres van a estar habilitados en fecha todos hasta mañana. La tarea correspondiente al cargue del recibo de pago.
Entonces es importante que los que hayan hecho el proceso pues también carguen su recibo en ese aspecto. Como les decía, va a ser una temática que para efectos de desarrollo de la nota de producto se va a cargar de cuestionarios. Una conexión, estén netamente desarrollando y centrados en esta nota de producto. Finalmente, yo siempre abro el espacio para que ustedes como mis estudiantes aporten y hagan una apreciación final del desarrollo de la guía. Ustedes saben que eso se usa como retroalimentación para mejorar. Si hay algún aspecto por mejorar, pues este es el momento en que ustedes puedan hacer el aporte. Requiero 2 aportes de las personas que están conectadas rápidamente como para ya dar finalización de la sesión. Profe, ¿no dijo que le iba a habilitar hasta el sábado los talleres? Por eso mañana, viernes y sábado va a estar el examen. Los talleres hasta mañana, listo. Por eso les decía, si de pronto se les presenta alguna situación en el cargue del taller el día de viernes, pues me avisan para yo habilitarles el día sábado. Por fecha. Mañana hasta las 12 de la noche. Sí, señor, así es. Y el sábado el examen todo el día. Vamos a dar un tiempo prudente. ¿Listo? Ahí va a estar la fecha establecida. Aportes, cosas por mejorar, cosas positivas, recomendaciones. Este es el momento. Feliz año, profe. Estamos como adelantados, Indira. Todavía falta. Oye, lo que piensa ella. Debe ser más bien feliz día de velita, que es lo más pronto. Ay, feliz día. ¿Alguien que quiera aportar ya para finalizar un balance general de la guía del desarrollo de los temas? Compañero Alexander, que creo que levantó la mano. Sí, profe, quería pues saber un poquito más sobre lo que había comentado. Creo que había dicho algo sobre una guía más de los extintores y esas cosas ayer en la clase de ayer. Ah, ok. En su plataforma Q10, digamos en la parte inicial de las lecciones, hay una lección. Esa lección de Conoce tu guía, hay un contenido que se llama Descarga en tu móvil nuestra app. Esa app viene siendo que se ha venido construyendo y ahorita por el WhatsApp les voy a compartir la imagen. Viene siendo una aplicación de un repositorio de recursos educativos digitales, es decir, videos con clases, con prácticas, donde ustedes pueden
ver u observar y ampliar ciertos temas de todos los programas. En el caso de aspectos de seguridad, hay una práctica y hay una temática relacionada con el uso y la aplicación y manejo de los extintores para el tema de situaciones de emergencia como son los incendios. ¿Listo? Entonces ustedes allí pueden ver a uno de nuestros tutores o uno de los compañeros tutores donde nos da una explicación más detallada del tema. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Una apreciación más para el cierre. O finalmente, pues como hemos venido trabajando, si todo está ok, si hay todo aspectos positivos, opción manito arriba en la aplicación. Si de pronto les da pena abrir el micrófono y que se les escuche su adorable voz al resto de los compañeros. Bueno, entonces les deseo éxitos en su formación. Saben que tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Cualquier duda, situación, por allá seguimos conversando. Feliz noche a todos. Igualmente.